Bueno, para iniciar, quería iniciar con el libro de Piedad Bonet, ¿Qué hacer con estos pedazos rotos? Es un libro bastante humano, muy realista. Es fácil identificarse con el personaje principal. Este es la segunda vez que tengo la oportunidad de tener contacto con un libro de Piedad Bonet. La primera fue con el libro Lo que no tiene nombre, que me fascinó porque toca un tema bastante doloroso para cualquier familia o persona que pase por una situación como esa. No les voy a decir qué tema, porque me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de buscarlo y enterarse de qué tema y de por qué se llama Lo que no tiene nombre. Eh, Hay algo en este libro muy interesante. Bueno, hay muchas cosas interesantes en este libro. Entre ellas, por ejemplo, la estructura que utiliza Piedad Bonet para poder representar las conversaciones. Ella no las separa por guiones, que sería como la típica forma de separar las conversaciones, sino que utiliza los puntos. Entonces las conversaciones van a través de puntos seguidos y eso es bien interesante, digamos que en un autor y no la típica estructura que es pues separarla por guiones. Y le genera pues un ritmo un poco más interesante a la lectura. Hubieron muchas frases que quiero resaltar, no las tengo en pantalla, por eso esto es como un formato casi de podcast, aunque pues, no es un podcast de libros. Pero si ustedes conocen podcast de libros que me quieran recomendar pues, para conocer un poco más, me los pueden decir, no pasa nada. Hay algo, digamos que entre los temas que toca Piedad Bonet, y es tener un familiar desvaneciéndose. ¿A qué me quiero referir con esto? Emilia, que es el personaje principal del libro, tiene un padre que es adulto mayor y que está enfermo y que ahora ella junto con su hermana tienen que hacerse cargo y repartirse un poco esas cargas de quién cuida al padre, tanto de la parte física y tratando un poco de hacerse cargo desde la parte emocional. Ahí es donde la historia empieza como a tomar fuerza. Emilia desafortunadamente tiene un trauma por una pérdida que tuvo. No les voy a decir qué tipo de pérdida porque pierde la gracia estarles contando acerca de este libro. Pero lo que sí puedo decirles es que ella carga con ese trauma a través, digamos que, de todo el libro y con su rol dentro de la familia. Cuando lo terminé de leer, recuerdo que lo que escribí era que esta novela toma prestadas muchas dinámicas como lo son lo que se debe o no hacer dentro de la familia. Y cuando ella empieza a darse cuenta de que ese papel que ella vive dentro de su familia la está de cierto modo asfixiando, es cuando ella empieza a tomar otro rumbo, cuando ella empieza a hacerse las preguntas que probablemente no se había hecho antes, sino que por tradición, por su rol dentro de la sociedad, siguió. Entonces me gusta porque al final el libro termina de manera inspiradora, dándonos, o bueno, lo que yo percibí es que nos da a entender de que Emilia, el personaje principal, llega a un punto de autonomía y libertad, de haber repensado su rol dentro de la sociedad, repensar su papel como esposa, como madre, como hija, pero principalmente su papel como mujer. Entonces allí es donde digamos que el libro eh, se vuelve tan valioso para leerlo, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo. Eh, el título habla mucho qué hacer con estos pedazos rotos, porque es como volver a reorganizar todo eso que probablemente en estos momentos, si usted es una persona que está o ha pasado por momentos en los que eh, tiene que tomar una pausa para poder repensar un poco su vida, este libro tal vez sea el espejo o sea el puente que le ayuda a entender no cómo hacerlo, pero sí cómo otra persona ya lo vivió, ¿sí? Entonces es un libro que vale la pena leer y al final termina con una pregunta que no lo voy a decir. Quiero que ustedes busquen el libro si tienen la oportunidad y la lean y se enteren un poco acerca de cómo Piedad Bonet utiliza, por ejemplo, esa estructura de puntos para poder hablar en sus diálogos. Hubo muchas frases, sobre todo en el tema de la frustración que ella siente
por tantas situaciones que están viviendo y cómo empieza a desdibujarse un poco la idea de lo que era su padre, su madre y sobre todo lo que fue su matrimonio. Entonces ahí es cuando ella empieza como de cierto modo un despertar o empieza a fragmentarse todo. Y me gusta un tema que ella toca y tiene que ver con la soledad en la vejez y sobre todo con el tema de querer huir. Había algo dentro del libro que ella, digamos que lo pintaba como un desasosiego, pero más que todo desde como aislarse un poco de su persona. Bueno, no sé si eso que acabé de decir está correcto, pero lo que quiero decir es mirarse en tercera persona y darse cuenta de que lo que había hecho durante hasta ese punto de su vida era lo que le estaba generando insatisfacción. Me gusta que ella dice, les voy a leer la frase: tal vez haberse acomodado, resignado, claudicado, haber hecho de la insatisfacción una segunda piel, otro modo de respirar, no había sido una forma de expiar su culpa. Y así se le fue yendo la vida, distrayendo sus penurias, sublimando sus pesares. Piedad Bonet es increíble, una maestra para, digamos, no digamos encerrar, porque encerrar suena como apresar, sino para dibujar, para, de cierto modo, ser sincera y transmitirle al lector lo que se siente, eso, dejar pasar la vida. Hubo otras frases, como por ejemplo esta que dice, ¿de qué será capaz? Esta vez se pregunta. Entonces, de ahí en adelante, digamos que Piedad Bonet utiliza muchas metáforas que tienen que ver con lo que es la vida tan íntima de una familia, esas historias que no se cuentan, esas cosas que por lo general se dan por sentada. Y hubo un momento, por ejemplo, en el que ella se encuentra con un señor en una banca. Esa escena me gustó mucho. Recuerdo que cuando la leí, pues sentí como un poco la nostalgia o tal vez la emoción, porque en el momento en el que ella se encuentra en una banca con un señor, ella pues quiere evitarlo. Si lo normal es que uno no se siente a hablar con un extraño, quería huir, pero en ese momento el extraño empieza la conversación y ella, por lo que él está diciendo, infiere que es una persona que vive sola, es un adulto mayor que vive solo. Y eso la hace pensar un poco a ella en la situación que vive, pues el padre que ella tiene, de que es adulto mayor y que ya no tiene, digamos, como por decirlo así, no la forma, sino que ya no conviven como antes, o no hay esa conexión. Entonces ahí es cuando ella siente un poco de lástima por ese señor y eso queda, digamos que ahí. Pero lo que más me marcó de esa escena fue lo que ella dice: hay adultos mayores que pasan días sin hablar con la gente, sin tener contacto. Entonces, por eso me gusta ese tema, digamos, que ella toque eso, porque eso es una realidad latente, y es que los adultos mayores, de cierto modo, a medida que pues se van haciendo más mayores, aunque suene redundante, ¿no? Más mayores, a medida que van, digamos que llegando a cierto punto de la vida misma está diseñada para que empezar a relegarlos un poco de las funciones vitales y de la gente que es vital para que una persona pues de cierto modo sienta como la paz o la plenitud interior de lo que es pues, convivir a diario con la familia. Entonces, muchas cosas interesantes que desata esta novela, que les recomiendo a ustedes que se la lean, no porque yo ya me la terminé de leer, no, sino para que de cierto modo, si ustedes necesitan ese espejo, creo que ya lo dije, ese espejo de saber cómo es un poco tener, digamos que,
un familiar en una situación que uno siente como que es como una prisión. Y pensaba un poco en los cuidadores y las cuidadoras, que pues es una labor bastante importante y cómo ellos viven día tras día. Yo, digamos, o sea, no es que no sepa cómo viven día tras día. Lo que quiero decir es que muchas de las historias que les toca o de los retos que les toca vivir a los cuidadores son esas historias o esos momentos que no están televisados, nadie los graba, nadie les toma fotos, nadie los aplaude. Y son esos mismos retos los que hacen que las personas se sientan un poco insatisfechas y de cierto modo sientan que la vida se estanca. Entonces, esa digamos que es un poco mi recomendación del libro. No tengo más recomendaciones del libro porque hasta ahorita digamos que iniciamos bueno, yo digo iniciamos este proyecto como hablando en plural, pero que quería compartirles a ustedes. Y son muchos los momentos en los que Piedad, digamos que muestra momentos de ternura de lo que vive junto con su padre, junto con su familia, junto a esos momentos incluso en los que ella creía reconocer en otras personas a su familia. Y eso es bastante, bastante interesante. Entonces, esa es, digamos que la recomendación mía. No les voy a decir si de esta semana, porque probablemente puede que, eh, no sé si saque todo el tiempo para grabar un poco la recomendación, pero lo que sí puedo decir es que para la próxima voy a tomar mejores apuntes, porque aquí como los tengo en el teléfono mirando las capturas de pantalla y lo que subrayé, estoy ya confundido, porque tengo demasiadas ideas que son bien interesantes. O sea, este libro alberga muchas, muchas cosas, muchas sensaciones. Entonces es para que ustedes lo tengan en cuenta, lo tengan en su radar, para que sigan a Piedad Bonet. Si tienen redes sociales, me toca buscarlas, pero lo más probable es que sí, y que ustedes tengan ahí esa referencia. Esa referencia a mí me gustó. El primer libro, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, sí los invito a que lo lean. El de Lo que no tiene nombre, para que se enteren qué es lo que no tiene nombre. Es un título tan, tan eficaz, tan bien hecho, y el libro está tan perfectamente hecho que yo por eso recomiendo esa lectura de Piedad Bonet. Y probablemente en algún momento puede que conozca a Piedad Bonet o probablemente no, pero al menos digamos que me quedo con la satisfacción de haber podido leer este libro de ella. Entonces no es más, gente, por el momento. Y pues no les digo que redes sociales y eso, porque eso no es algo que maneje, pero bueno, 13 minutos. Pensaba hacerlo en media hora. Y yo sé, pues ya deben estar pensando, no, pues este tipo hablando media hora que no lo conoce nadie ni qué se cree. No soy crítico de libros, no soy, no sé, licenciado, o bueno, lo que sea, no sé cómo se llama esa profesión, pero me gusta mucho leer, y si ustedes me quieren recomendar un libro, adelante. Y si no, y si este video, bueno, aunque no sé, yo digo video, pero eso es un podcast, ¿no? Pero pues obviamente lo va a subir en alguna plataforma donde la pueda albergar, para que quede como un poco la esencia. Digamos que la razón por la que sale este video es para que quede un poco, me quede un poco grabado qué fue lo que leí, porque a pesar de que tengo las capturas aquí y lo que subrayé, eso se me olvida. Y lo sé porque de los libros que leí el año pasado, ahorita no me acuerdo casi de ninguna frase ni de ninguna metáfora, así que quiero guardar un poco cuál fue la sensación, y con el tiempo, cuando, no sé, cuando esté mayor, tal vez, revise y diga, ah, sí, este libro era así, y es gracias a que volví a escuchar este audio, o probablemente, no sé a dónde más pueda utilizar este material, porque al final pues es un material casi que personal. Entonces, gente, eso es todo por ahora, y
nos vemos en otro episodio que tengo que también buscarle nombre a esto. Voy a buscarlo. No lo prometo, pero voy a apuntarlo, que eso sería como un buen comienzo. Hasta luego, gente.